Dios da a Israel eh, advertencias muy claras sobre las consecuencias que vienen por la desobediencia a la ley. Y aquí se miran en el pasaje de una forma muy clara. Dios de manera específica está señalando a su pueblo lo que debe venir toda vez que su pueblo tiene en menosprecio la ley. Pero también hay que decir que así como hablamos de las bendiciones, también las consecuencias, los castigos de que en esta siguiente parte se habla, deben entenderse en el marco bíblico, es decir, deben comprenderse en un sentido bíblico y también advertir como en el sermón de hace 15 días, no debe eso entenderse, digamos, de modo mágico. Y ahorita explicaremos esto. Ya decíamos que se suele creer en las bendiciones. Por ejemplo, la pasada tratamos sobre las bendiciones de la obediencia y decíamos que las bendiciones llegan lamentablemente a verse como algo mágico. Cuando estos pasajes se leen, se piensa que las bendiciones son una cosa automática pero mágica. Es decir, algo así como me pongo a orar y cae bendición. Ajá, sí, hoy confío hoy confío en Dios y ya hay, vienen estas y estas otras bendiciones. Mañana, no sé, me pongo a hacer tal cosa y llegan las cosas que Dios ha prometido, como si se tratara de hincarse, por ejemplo, para orar y ya las bendiciones están ahí, como si de pronto, como en algunos movimientos religiosos, declaran algo, por ejemplo, y la bendición les llega, piensan así, ¿no? Se ve eso como algo mágico, y por eso pongo esto, ¿no? Oro y cae bendición, como si se tratara no leo la Biblia, no suelo leerla, pero hoy me puse a leerla y hoy ya estoy bendecido y me vino, vamos a decir algo así como la buena suerte, como que se me concedió lo que esperaba, como si se tratara de algo mágico, automático, al instante. Pero también eso hay que decir, generalmente se ve con las consecuencias de las que habla el pasaje, en este caso con lo relacionado eh, con las maldiciones o en este caso con el castigo. Y esto tiene que ver con un desconocimiento que hay de las escrituras, porque no se entiende y se piensa en las bendiciones, por ejemplo, como una cuestión mágica, tanto en las bendiciones como en las maldiciones, como una cosa mágica. Y eso hemos de desarrollarlo hoy. El título de nuestro sermón es Desobediencia y consecuencias. Es así el título, Desobediencia y consecuencias. Es el sermón número 60 del artículo 27 de la segunda confesión helvética y la base bíblica a la que dimos lectura es Levítico 26, 14 al 33. Pues dice Dios, si ustedes no hacen caso de mi pacto, se olvidan y no andan en mi ley, entonces vendrán determinadas consecuencias. Pero aquí hay que señalar varias cosas que son notables, que están en el texto, pero que por lo común no se toman en cuenta. Hay algo, una mención particular de consecuencias, pero en un orden determinado. Es decir, podemos darle lectura al pasaje y simplemente decir, pues vienen muchas cosas malas si no obedecemos a Jehová. Desde luego que eso es lo que en general está diciendo el pasaje. Pero cuando nos damos a la tarea de analizar con cierto detenimiento, nos damos cuenta de algo. Las cosas se mencionan, pero con un orden específico. Es muy interesante lo que está aquí. Por ejemplo, sorprende el modo gradual que claramente Dios está haciendo saber. Dice, y si no hacen caso de esto, entonces vendré con esto. Y da un cierto
número de castigos y enseguida dice, pero si aún no obedecen en este punto o ya en esta situación, entonces vendré con mayor castigo. Y de nueva cuenta adelante, y si aún así no me han hecho caso, vendré con más. Entonces nos damos cuenta, por un lado, de que hay una mención gradual. Hay algo que es gradual. Eso nos debe decir algo, porque lo está diciendo Dios directamente. Hay una mención gradual, es decir, ahí hay un sentido gradual en los castigos. Y bueno, acercándonos a esos castigos, vemos algo. Por un lado, el primero, terror, extenuación y calentura. Eso está en el versículo 16. Eso es el 1. 2, afectación de la tierra. Eso se halla en el versículo 18. El tercero dice, cielo y tierra duros, o sea, se volverán como hierro, como bronce. Versículo 19. El cuarto, envío de fieras, está en el versículo 22. En quinto lugar, espada vengadora, versículo 25. Y en sexto lugar está lo que hoy llamamos el canibalismo. Dice, terminaréis comiendo a vuestros hijos, versículo 29. Entonces nos damos cuenta de algo con esta lectura que hago general ahorita, esta descripción. Miramos lo siguiente. Nos damos cuenta, por ejemplo, la extenuación, el cansancio, tiene que ver con algo físico. Luego viene, la tierra se ve afectada. Y nos damos cuenta de que por la tierra se obtiene el alimento. Entonces miramos algo llamativo. Está lo físico y luego viene una cuestión de naturaleza biótica. Y luego sorprende esto. Dice, y si no hacen caso, envío de fieras. Y nosotros sabemos que los animales pues son eh, eh, propiamente psíquicos. Llama esto la atención. En quinto lugar dice la espada vengadora. Es decir, no va aspecto por aspecto, la Biblia no es un tratado de eso, pero ya miramos algo de naturaleza jurídica. Y comerse a los hijos, pues ya nos imaginamos digamos, la destrucción ética que allí se da, por ejemplo. Entonces, entre más vamos subiendo de nivel, la dureza es más incluyente. Sorprende. Hay por un lado en el pasaje terror, cansancio, calentura, viene la afectación de la tierra. Cuando la tierra no da, pues también eso acaba con las energías del hombre de campo. Se ve afectado físicamente. Pero también cuando vienen las fieras, por ejemplo, ya enseguida, cuando ya aparecen fieras, pues esas fieras empiezan a acabar con el campo y dice incluso que las fieras se llevarán a los hijos. Entonces nos damos cuenta de que va subiendo, ya se llega a las fieras y las fieras pues es una cosa que destruye, por un lado la tierra, decimos lo relacionado con lo biótico, causa pues presiones y otros problemas y finalmente trae también extenuación, o sea, va subiendo. Desde luego, cuando se habla más adelante, por ejemplo, de espada vengadora, ya vienen otros pueblos, ya son castigos de naturaleza jurídica más duros, y eso incluye todo, porque ya todo empieza a verse destruido. Por eso decía que conforme van subiendo los castigos, miramos algo incluyente. Miren, es de notar esto, hermanos, porque Dios mismo lo está diciendo. Se ve algo gradual, pero también eso gradual se va mirando con todo un sentido. No se dice así nada más como los castigaré así, como soltando Dios o saliendo de su boca cualquier cosa que se le va ocurriendo, no, sino que hay un orden. Los castigaré de esta manera, de estas maneras. Si no entienden, esta es la primera. Esa es la primera. Si no entienden, esta es la siguiente. Si no entienden, esta es la siguiente. Y así de manera sucesiva, de modo que podemos ver un, eh, un paso gradual y con ello incluyente.
vemos algo incluyente. Cada vez que va haciendo mención de un castigo más, este viene más duro que el primero, porque incluye en cierta manera el primero. Luego no hacemos caso, viene este tercero, que en alguna forma también incluye al segundo e incluye al primero. Y así, esta mención es de llamar la atención porque nos seguimos dando cuenta de que Dios habla con todo sentido. Dios dice las cosas por algo. No arroja así nada más. Dice las cosas por algo. Y las dice con todo un sentido. Entonces, bueno, yendo a lo primero, dice terror, cansancio y calentura. Bueno, la primera cosa, si se descuida la ley, porque podríamos pensar, bueno, ¿cómo viene el terror, el cansancio? Y particularmente la calentura. Nosotros la relacionamos con esas menciones que la misma Biblia hace de fiebre. Pues con la fiebre está relacionada la calentura, ¿no? Pues mira, tiene calentura, entonces está eso relacionado. Y esa fiebre viene con un sentido, viene por algo. Entonces, si se descuida la ley, aquí tenemos que pensar, ¿cómo es que eso viene? Terror, extenuación, que es cansancio, para decir estoy extenuado, estoy agotado, estoy cansado, pero extenuado es como decir, estoy muy cansado, es mucho. ¿Por qué específicamente viene eso? Cuando Dios está diciendo, si ustedes no atienden a la ley que les doy y se alejan de mi pacto, primera cosa, allí va esto. Tenemos que pensar, ¿por qué viene esto? Tenemos dos opciones. Decir, bueno, pues nada más porque sí. Y mirarlo como algo mágico. A ver, no le obedezco a Dios, solo así nada más llega el terror, me veo muy cansado y me da calentura. De pronto hasta parece una cosa como de brujería, ¿no? Mira, te alejas de la ley y te hacen un trabajito, ¿sí? Y con algo ahí en una botella, pata de gallo, no sé lo que sea, y de pronto te sientes cansado, como si se tratara de algo mágico. Pero nosotros tendríamos que decir, pero es que una interpretación así no estaría de acuerdo con el marco general de la Biblia. Eso está apartado de las Escrituras. No va en la línea con el entendimiento general de la Escritura. Entonces tendríamos que buscar la explicación de por qué Dios está diciendo eso. Y entonces aquí menciono esto. Si descuidamos la ley, si descuidamos lo que Dios ha dicho, su pacto, naturalmente descuidamos lo que Él ha revelado. Y la cosa primera que se descuida es de lo primero que está en las Escrituras, en este caso en la Torá, por ejemplo, que es el mandato cultural. Este mandato de sojuzgar la tierra y dominarla. Si ese mandato se descuida, ya no domino la tierra, ya no sojuzgo la tierra. Si no sojuzgo la tierra, entonces sucede, en ese caso, como a grupos tribales, a culturas muy antiguas, que lejos de buscar el dominio de la tierra, temían a la tierra, temen a los astros. Una lluvia les espanta, ¿no? Un fuerte viento les espanta, el mar les espanta, incluso se postran ante el mar, se postran ante las piedras. ¿Eso por qué es? Porque se ha descuidado el mandato cultural, no se conoce, no se entiende. Entonces, cuando no se entiende el mandato cultural, por lo mismo no voy a poder sojuzgar la tierra. Es decir, no voy a investigar, no voy a indagar la tierra, no voy a conocer la tierra, y lo que va a terminar sucediendo es que me va a producir espanto. Y es donde se vive con verdadero terror, extenuación y calentura. Si nosotros entendemos la palabra así, decimos, bueno, puede haber más ahí en el fondo, rascar más, no hay duda. Pero ese es un camino certero para entender este pasaje en relación con el marco general de la Escritura. Entonces se descuida
la ordenanza cultural de sojuzgar la tierra, de dominarla, de, de, de con ello llenar la tierra, pero con el fin de dominarla, de indagarla, de hacer correcto uso de sus aguas, de sus frutos, de sus animales y de todo, y ya nos podemos imaginar las consecuencias. Debe venir el terror, debe venir la extenuación, y por eso es lo siguiente, afectación de la tierra, porque descuidado el mandato cultural, por tanto, la tierra ya no se vuelve productiva, ya la tierra no da lo que espera. Por eso viene la segunda advertencia, incluso a ello ligada la tercera, dice, cielo y tierra duros. Puse aquí duros porque habla de el cielo, la tierra serán como el hierro, duros, como el bronce, también duro. Entonces vendrán a ser un tipo de castigo, como una amenaza, porque hay que recordar lo que en la mente del hombre de aquellos días tiene cuando le hacen mención de hierro y bronce. Pues con eso se forjaban armas. Y esos metales están relacionados con la guerra, con el ataque, están relacionados con la pelea. Entonces, cuando se hace mención de el cielo, la tierra, mira, te serán como hierro, te serán como bronce, entendemos, mira, van a ser para ti, lejos de una ayuda, lejos de un beneficio, te serán, pero un suplicio. ¿Por qué? Porque no tendrás dominio de la tierra, puesto que has olvidado mi pacto. Yo al Dios inteligente que con ley ha hecho todas las cosas, por olvidarme, olvidarás la ley que he establecido. Y entonces pasarás tu vida y tu cultura, tu grupo tribal, tu nación, vivirán temiendo a las denominadas fuerzas de la naturaleza, a los fenómenos de la naturaleza. Pensamos, por eso debe hacer mención. Y es natural, miren, si se descuida la ley de Dios, ya nos imaginamos todas las tensiones que el hombre genera con su prójimo y con el mundo. Descuida la ordenanza cultural, descuida lo que dice la ley, ¿y qué viene cuando el hombre se aparta de Dios? Problemas en su trabajo, en su casa, en su vida en general, en su trabajo como, por ejemplo, como campesino, como hombre forjador de metales, por ejemplo. Deben venir problemas y problemas continuos, ¿no? Por razón sencilla de descuidar la ley. Entonces, eso por eso viene el cansancio y pues la suma de efectos que siguen. Bueno, desde luego, ya decíamos, con todas las instituciones, eh, las cosas se dan así. No se atiende a la ley de Dios y ¿qué debe venir? Tensión. ¿Qué tiene la gente cuando no desempeña su trabajo como debe? Tensión. Está extenuado. Por eso viene a la gente preocupación. Por ejemplo, y aquí debo decir, si por ejemplo pensamos que una mención como la de el cansancio o por ejemplo la calentura, vienen así nada más como algo mágico, debo decir que estarían fuera del estudio de la medicina, porque serían algo así como lo que está relacionado ahora con la brujería, que tal parece que no hay causas, ¿no? Como que no hay explicación. ¿Cómo te llegó esto? Ah, pues es que no hay explicación. Y dice la gente, es que lo embrujaron. Entonces la gente con ese argumento está diciendo, no hay explicación científica, no hay una explicación razonada, no hay una explicación lógica que se pueda dar de este problema. Entonces se da como el brinco y se dice, lo embrujaron, por ejemplo. Si la calentura viniera así, a ver, yo no hago caso del pacto, y nomás de la noche a la mañana y de la nada amanezco con calentura, eso no tiene sentido pensarlo. Leer el pasaje así es algo equivocado. No es, pues, a ver, hoy cometí un error con Dios, determinado, el que sea. Y en 2 horas ya estaba yo con calentura.
No, porque eso es como algo mágico, o sea, porque vino. Entonces, eso hay que decir que quedaría fuera del alcance de la medicina, del estudio médico. Y, y nos damos cuenta de que el estudio médico está entre las labores ordenadas por Dios, por ejemplo, para indagar las enfermedades. Por eso podemos ir con un médico. Cierto es que en muchos casos hay diagnósticos médicos muy cuestionables, pues porque los hombres también fallan también, así como se va con algún mecánico y tiene esto y no es eso que dice que tiene el carro y se va con otro mecánico y por allá alguno más le da el clavo, ¿no? Era esto. Ah, bueno, pues los médicos también pueden fallar en sus diagnósticos, pero es una ordenanza divina para la medicina indagar el origen y las causas de las enfermedades. Entonces, si la calentura aquí mencionada llegara así nada más, entonces aquí la medicina no podría entrar. Es como decirle al médico, oye, ¿no puedes investigar por qué tengo esta extenuación? ¿No puedes investigar por qué tengo esta calentura, esta fiebre? Y entonces es como si el médico dijera, no, lo que aquí te dio es un castigo de Jehová que no tiene explicación. Yo no puedo entrometerme. ¿Se dan cuenta, hermanos, del peligro de esa interpretación mágica? Es grave eso, porque pone a Dios en contra, en su inteligencia, lo pone en contra de la misma obra que él ha hecho. Lo pone en contra. Es lo que miramos nosotros como un dualismo. Entonces, la situación no es así. Esas cosas, el terror, la extenuación, la calentura, vienen por algo. Desde luego, también hay que reconocer casos, por ejemplo, eh, como el de la malaria, de este mosquito que se habla, pica, ya ven lo que trae, ¿no? Bueno, pues eso nos imaginamos tiene que ver con no sojuzgar debidamente la tierra y actuar y hacer todo lo necesario en el entorno donde estoy para tener control, por ejemplo, de esta plaga. Pero eso es porque, pues, por el olvido de la ordenanza cultural, en el fondo. Es decir, entonces, este terror, esta extenuación, este cansancio severo, esta calentura, tienen un sentido, pero es porque me he desconectado de la ley, no he hecho lo que dice la ley, entonces, en primera instancia, Dios me ha sacado como pueblo eh, esclavo, llego acá, eh, Israel no conoce, en su momento no tiene los avances, por ejemplo, que tuvo Egipto en su propia tierra. Ellos eran esclavos, estaban para servir. Digamos, es como contratar a alguien y una cosa es decirle, tú vas a ser el que planea, el que diseña, el que propone. En cambio, en Israel, ahí en Egipto, es como aquel que lo contratan y le dicen, tú nada más vas a poner las tapas. Como digo yo siempre, ¿no? A ver, tú vas a trabajar aquí en esa de refrescos. Cada corcholata la pones, pega ahí, una por una. Es su trabajo. No puede pensar, no puede diseñar, no puede proponer, solamente va a poner corcholatas, tapas o etiquetas, lo que sea. Israel está en ello. Sale como pueblo esclavo, ya queda libre, viene acá y ¿cuál es, digamos, la opción que tiene para poder dominar el lugar al que llega? Atender la orden cultural que Dios da en su palabra, porque Él conoce la tierra y las leyes con las que hizo esa tierra. Pero si Israel se olvida de esa ley, no podrá sojuzgar esa tierra a la que llega. Al no sojuzgarla le vendrá toda esta serie de problemas. Y entonces por eso decimos, el descuido de la ley, por el descuido de la ley la tierra no es sojuzgada y por lo mismo no da. Y eso, decíamos, está ligado a lo siguiente. Dice, y el campo se va a ver afectado, no va a dar. ¿Por qué? Pues porque no se atienden a las leyes del dominio de la tierra. No se atienden a las leyes de la indagación de la tierra, del cuidado y de la administración de todo el campo que Dios ha dado. Entonces,
desde luego van a venir muchos problemas. Nos podemos imaginar, se descuida la ley y ¿qué viene? No puedo controlar, no puedo dominar la naturaleza porque no me doy a la tarea de indagar. Como me he olvidado del Dios que da esas leyes, entonces pienso que más bien ese árbol tiene algo, tiene una fuerza. Pienso que ese río tiene una personalidad. Pienso que ese sol que alumbra es una persona, es un tipo o como que está ocupado, digámoslo, por algún demonio, por ejemplo. Y lo mismo con el monte, lo mismo con la oscuridad y lo mismo con la lluvia y con cuanto veo alrededor. Entonces, ¿qué debe venir? Pues mucha presión, debe venir mucha preocupación. La vida así se llena de terror. Descuido la orden cultural que debe venir. No guardo aquellas menciones que Dios hace. Mira, comerás de este animal, pero de este no. De estos ni siquiera los toques. Y eso es porque Dios piensa que hay animales malos en sí mismos, porque nosotros ordinariamente pensamos así, o en el cristianismo se piensa, animales impuros, pues son animales malos, y los animales puros son como los animales buenos, ¿no? Entonces de pronto se piensa así, pero no, allí no es así. Dios está diciendo, mira, tales animales no comes, ¿por qué? Es que su modo de vida, lo que ellos comen, te va a afectar a ti. Lo que coma un animal, lo voy a comer yo si me como ese animal. De lo que él se alimenta, pues por eso no comemos insectos de la ciudad. Por eso no los comemos. ¿A quién se le ocurriría comerse, por ejemplo, una cucaracha que salga del lavabo? Nadie. Pues claro, salvo en una hambruna espantosa, pues lo que haya, ¿verdad? Pero a nadie se le ocurriría, pues yo tomo este insecto y lo voy a comer. No tiene sentido eso. Porque decimos, es que dónde anda, qué come, se allega de descompuestos. Por eso no nos comemos, por ejemplo, las moscas. No comemos las moscas. Es más, los mismos grillos que por aquí abundan, no los comemos. Decimos, el grillo, pues, ¿qué come? Debe comer mejor, vamos a decirlo como una dieta mejor, por decirlo así, de la mosca o la cucaracha. Pero ¿quién dice, hermanos, yo tomo los grillos y los guiso? No pensamos en hacer eso. ¿Por qué? Porque el grillo es malo en sí mismo, porque la cucaracha es mala en sí mismo. No, porque el ambiente donde están, porque lo que ingieren, sabemos que de nosotros ingerir esos insectos, vamos a obtener daño. Pero eso es por el modo de vida que tienen esos insectos o esos animales, por ejemplo. Entonces, cuando Dios está diciendo, mira, tales animales no, eso tiene un sentido. Como hemos dicho en otras ocasiones, no conectarse con culturas ajenas y pedirles recetas y luego entrar en una relación y después terminar copiando su culto y toda su cultura, sino también tiene que ver con el hecho de la manera de vida de sus animales. Entonces, puede haber males por ingerir algo indebido. La gente, sabemos, desarrolla determinadas enfermedades cuando ingiere ciertos animales. Tiene problemas. Y eso es porque, pues porque no se atiende a la escritura, en este caso a la ley. Se descuida la ley que Dios ha dado, porque aquí ya recordamos, vamos en Levítico 26. Ya pasamos descripción de animales puros e impuros y otras muchísimas leyes que comenzamos desde Éxodo 20, pasamos por varias de Éxodo. En Levítico hemos ido capítulo por capítulo, por eso ya es el sermón 60 ahora, precisamente, porque vamos detenidamente mirando las indicaciones de la ley. Entonces, entendemos que cuando se habla aquí en Levítico 26, Dios está diciendo, mira, ya hay una ley amplia que te he dado, es una descripción notable, considerable de todo lo que yo quiero de ti. Si tú no lo atiendes, mira lo que te va a venir. Por eso lo podemos entender en este punto. Bueno, pues ya decía, no es porque el animal, por ejemplo, en relación con los animales, no es porque el animal sea malo en sí, sino por las cosas que ingiere,
por el modo de vida que tiene, por ejemplo. Lo mismo sucede, descuidamos la ordenanza cultural, descuidamos la ley, por ejemplo, se descuida el pacto, se descuida el celo por la ley de Dios y con ello se descuida la identidad, algo de lo que ahorita hablaremos. Cuando se descuida la identidad, se descuida la defensa de un pueblo. Eso es muy importante y por eso viene la espada vengadora, ¿no? Entonces, la defensa de una nación está ciertamente ligada a sus recursos. Si tiene más, pues se va a cuidar más. Pero íntimamente la defensa militar de un pueblo está relacionada con su identidad. Su identidad es la que hace que guarde la defensa. Pero bueno, entendemos, miren, se descuida la ley, se descuida el sacrificio y ¿qué viene? La preocupación continua por el pecado. Si mucho creyente, sabiendo de Cristo que lo ha perdonado, que está en él, dice, yo ya le pedí perdón al Señor y me habrá perdonado, y viene la duda. Imaginemos si se descuida la ley, pues debe venir mucho temor. Bueno, entonces, en tercer lugar, cielo y tierra duros. Esto que acabo de presentar ahorita es una marcha general para ir viendo cómo descuidada la ley vienen consecuencias en varios campos. Entonces, en tercer lugar, dice, cielo y tierra duros, como hierro, como bronce. Se descuida el mandato cultural, no se recibe de la tierra lo que se espera. ¿Ah? Incluso, como decía, hierro, bronce, el cielo y la tierra parecen incluso estar en contra, se vuelven lejos del lugar donde habito, del lugar del que voy a comer, del lugar del que voy a sacar, por ejemplo, metales para elevar mi nivel cultural. Ahora, este entorno, los astros, aquel que me alumbra, aquella que me da luz en la noche, se vuelven una amenaza, como el hierro y como el bronce, por la falta del entendimiento de la ordenanza cultural. Miren, hermanos, esto tiene un sentido, es una cosa maravillosa lo que está aquí. Pero no se suele leer así, se suele leer de modo mágico, decir. Bueno, en cuarto lugar, envío de fieras. ¿Qué sucede? No se sojuzga la tierra, no sojuzgo mi campo debidamente. Si aquello que está fijo, no lo sojuzgo, porque la planta no se mueve, esa no tiene motricidad, no se puede trasladar a un lado a otro. En cambio, los animales sí, las plantas no se pueden ocultar. Nosotros las ocultamos, pero las plantas no. Nadie deja una maceta ahí y dice, ya no está ahí donde la dejé. Bueno, pues alguien la movió. Las plantas no se mueven. En cambio sucede, aquí dejé a mi perrito durmiendo. Ya no está. Bueno, pues ya se trasladó el animal a otro lado. En la jaula queda ahí un ave pequeña y digamos que se mueve dentro del mismo espacio de la jaula. Se mueve porque tiene motricidad. Si no se sojuzga lo que está fijo, menos lo que es movible. ¿Qué vienen? Las fieras. Y entonces hay muchos problemas ahí. Porque vienen las fieras, y aquí es fieras. Ese no es animal. El que entra no es, entendemos todos, no es un toro, no es una vaca, no es una oveja, porque todos esos animales, todos en el planeta tienen dueño todos esos. Es decir, no hay en el mundo una oveja que no le pertenezca a nadie. No hay en el mundo un toro que no le pertenezca a nadie. ¿Por qué? Porque son propiedad de alguien, están domesticados. Los cerdos, por eso, ¿quién diría? A ver, voy con un rifle al campo a cazar cerdos. ¿Cuándo vaya? No. Y al que le dispare se va a meter en un problema porque ese cerdo tiene un dueño. Disparó ahí en una propiedad donde hay cerditos, porque esos no es como irme a cazar, no sé, por ejemplo, venados. Algún animal así silvestre que anda allá, pues estos son del campo. En cambio, nadie va a cazar vacas, no se puede ir a cazar ovejas, eso no sucede. Si no es, mira, yo quiero una barbacoa.
vente, vamos a cazar. Pues, no, salvo que sea barbacoa de mapache, barbacoa de, pues no sé, de venado, de lo que sea, ¿no? En ese caso, pero eso ya no corresponde a lo que pensamos nosotros con barbacoa. Bueno, eh, decía, se teme aquello que tiene un movimiento calculado porque al sol se le ve moviéndose de manera fija día y noche. Por eso miramos el sol y podemos saber la hora del día. Nosotros un poco más lo perdemos porque los edificios nos tapan la vista del sol y el clima, a veces la misma contaminación, pero la gente del campo, pues muchas personas no usan reloj. Oiga, ¿qué horas son? Miran, ya van a dar las 5, tal hora. Tienen una idea, no en minutos, pero tienen una buena idea. Hay gente con una muy buena precisión. Pero si aquello que tiene un movimiento calculado no es sojuzgado, si aquello que está fijo como el vegetal no es sojuzgado, no es indagado, menos la especie que se mueve, menos todavía la especie que no controlo. Puedo controlar a la oveja, puedo controlar a la vaca, pero no puedo controlar a la fiera, a la que viene. Si fuera un tigre, por ejemplo, menos es el control sobre él. Entonces vendrán las fieras, pero esto ¿dónde tuvo inicio? En la falta de control. Por eso incluso hubo pueblos, grupos tribales que terminaron haciendo de ciertas especies animales un tipo de divinidad y lo tomaban como una divinidad protectora de esa tribu. Es lo que está relacionado con toda esta adoración a ciertos animales. Mira, el animal para nosotros icónico aquí es tal, a lo que se denomina, por ejemplo, tótem en los estudios de antropología y religiones. Bueno, pues esto en relación con el envío de fieras. Y vemos su origen, tiene un desarrollo en cierta forma, vamos a decirlo, un desarrollo natural, pero por el pecado, no porque el pecado sea natural, ¿sí? Es el desarrollo por naturaleza, descuido la ley, y entonces debe venir luego esto, y finalmente, o en esa misma secuencia, fieras que aparecen. Y entonces empiezan a amenazar mi grupo, porque esas fieras pues son ordinariamente carnívoras. Son carnívoras, no pasa esto de ya nos cayeron unos elefantes, pues eso están buscando matitas, ¿no? No, un animal que, oye, tragó a una persona, por eso de repente oímos en ciertos lugares, oye, que por aquí hay tal tigre, y ¿qué crees? Que una señora salió a lavar y no sé qué, luego ya nada más hallaron su ropa, y no fue porque se fue con uno ahí a la menta, no, sino que la mató un tigre, y obviamente sangrado. Dice, no, pues sí, sí, no, pues desde luego la amenaza que representan las fieras. Bueno, enseguida, quinto lugar, la espada vengadora. ¿Esto por qué debe venir? Aquí hay algo interesante, también como en lo demás, ¿no? Se descuida el pacto, se pierde el celo por la ley y se pierde la identidad. Cuando la identidad se pierde, entonces yo ya no tengo una singularidad cultural. Ya no hay algo que me define, incluso que me diferencia de este otro pueblo. No hay algo que particularmente me diferencia de este y, por ejemplo, de este otro. No me diferencia. He perdido la identidad. ¿Y qué sucede cuando se descuida la ley? Pues por naturaleza se empiezan a copiar los moldes culturales de los pueblos vecinos, porque he descuidado la ley de Jehová. ¿Y a dónde volteo? Pues a lo que resulta, a lo que es práctico, a lo que es útil. Ah, pues mira, lo que ha resultado
a esta nación es tal cosa, copiémoslo. Miren, por ejemplo, muchas iglesias, ¿cómo van haciendo, cómo van obteniendo su identidad, cómo van caminando? Sobre lo que ven de otras iglesias, van copiando. Oye, ¿qué hicieron allá? Hicieron tal cosa. Vamos a hacerlo nosotros. Oye, estos de acá, ¿qué hicieron? Tal cosa. Ah, vamos a hacerlo nosotros. Ah, pues, oye, que están resultando mucho actividades de este tipo. También nosotros vamos a hacer. Y son grupos religiosos que no hacen sino copiar lo que tienen los grupos religiosos alrededor. Y entonces así van haciéndose de lo que parece su identidad, pero no es su identidad propia. Están recibiendo identidad de otros grupos. Entonces, básicamente, ¿qué sucede? Se hacen como los grupos que tienen alrededor. Y ya no tienen una identidad propia. Ya no hay algo que sea característico, que sea particular de ese grupo religioso, porque lo que ha hecho es copiar lo que ha visto alrededor. Y eso es lo que sucede con una nación. Si pierde su identidad, pues Israel, hermanos, lo sabemos, siempre estuvo en riesgo. ¿Por qué no volvemos a Egipto? ¿Por qué no nos hacemos como los de allá? En muchos momentos vemos a Israel queriendo copiar a las naciones vecinas. Eso es claro en las escrituras. Si se descuida el pacto que Jehová ha establecido, que es único, porque está dando su propia voluntad a su pueblo, para hacerlo un pueblo distinto entre todas las naciones, entonces Israel, de no hacer caso de eso, corre el riesgo de perder su identidad y finalmente de tomar el modelo de las naciones alrededor. Cuando esa identidad se pierde, se descuida la defensa. Se descuida la defensa nacional, es decir, se descuida la labor militar, por ejemplo, entre otras cosas. Y eso trae terribles riesgos. Por eso viene la espada vengadora. Y aquí hay que, para hacer mención de unas cosas, hay que decir lo siguiente. A uno de una vez lo que está enseguida, el canibalismo. Olvidas mi ley, terminarás comiendo incluso a tus hijos. Se olvida la, la, la formación y se olvida la continuidad generacional. Se termina comiendo a los mismos hijos, como lo que decía, hoy se denomina canibalismo. Entonces, ¿qué sucede con un pueblo que pierde su identidad por la falta del pacto? Pues es un pueblo que como no tiene el pacto, no tiene una línea de vida normativa para todos, entonces sucede, por ejemplo, lo que ocurrió en los días de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces es una nación, digámoslo así, que en una medida se vuelve plural. Y en ese caso, o en muchos casos, una nación así se puede volver peligrosa para los que están alrededor. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Puede venir un pueblo de fuera considerando a ese Israel peligroso y atacarlo. Porque nosotros tenemos una visión así, pues a ver, vienen los de fuera, atacan a Israel, pobrecito de Israel, los de fuera son malos, pero hay que ver históricamente, trasladándonos a aquellos días, es como ir con aquel pueblo que va a atacar a Israel y decirles, ¿por qué quieren atacar a los israelitas? ¿Qué es por su pacto? Y ellos dirán, de su pacto no conocemos, pues son como los demás, pero es que tienen este y este rasgo que hacen a este pueblo peligroso, o pensamos que pues no tienen identidad, no tienen un tipo de personalidad, y decimos, ¿qué derecho tienen a poseer esa tierra tan buena? Pues nosotros vamos por la tierra. Ven, hermanos, una óptica distinta de un ataque nacional a otro pueblo. Por eso estas menciones que Dios hace. Y lo que viene en la parte final, y que dice ahí, pues es el cautiverio. Israel, no has entendido una vez, dos veces, hasta va haciendo mención, y te daré 7 veces. Ese castigo perfecto, lo relacionado con la cantidad 7, como el número perfecto. Y te daré 7 plagas, anuncia ahí. Diciendo, mira, no entiendes, te daré enseguida el castigo perfecto del segundo nivel. Pero no entiendes, pues te enviaré el castigo perfecto del tercer nivel. No entiendes así, te enviaré el castigo perfecto del cuarto nivel y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya no estés en tu tierra.
Entonces vendrán naciones sobre ti, te llevarán y te voy a esparcir por la tierra. Quedarás esparcido por la tierra. Y luego, duramente dice Dios, cuando te esparza yo por la tierra, tu tierra va a descansar. O sea, está diciendo, el oprobio eres tú, Israel, para la misma tierra que habitas. Miren, hermanos, qué sorprendente. Es que, mira, Israel te dio originalmente una ordenanza cultural para sojuzgar la tierra. No atiendes a esta ordenanza, no atiendes a las leyes que yo te ordené investigar de la tierra para darle el uso al campo debidamente, a los frutos, a los animales. No indagas eso, te has olvidado de mi ley, empiezas a adorar a la tierra, adoras animales, haces otra clase de cosas, te metes en prácticas tal vez de adivinación y empiezas a darle uso a las cosas con otro sentido. Es como la gente ahora, miren, por ejemplo, la pata de conejo, la llamada pata de conejo, parece que es para la buena suerte, ¿no? O para qué es eso. Alguien se cuelga algo para la buena suerte, ¿qué es? Es que como no lo usamos aquí, no digo que quien opine lo usa, pero alguien sabe qué se usa para la buena suerte, ¿no? ¿Es la pata de conejo? Ah, miren, bueno, nosotros decimos la pata de conejo, pues pensamos, pues es para comerse, ¿no? Se supone, salvo que se vaya, que se descubra, y mira, salió un muy buen medicamento, ¿no? Tal vez que alguien descubra ahí, mira, ya salió la cura contra, no sé, la chiripiorca, ¿no? Bueno, pues, a ver, pues, contra el mal del puerco, ¿no? Pero ¿qué hace la gente? No, conserva la pata, la diseca y dice, le daremos el uso, la pasamos de este uso comestible a este uso de suerte. Miren, hermanos, eso es por no sojuzgar la tierra y los animales debidamente. Aquello que es para comer, le doy una calidad de divinidad. Termino adorando o dependiendo de eso. Es así, lo mismo, puedo tomar una piedra, no sé, de mar, pequeña desde luego, y la cuelgo. Le hago un orificio y aquí la traigo. Y que me digan, ¿por qué traes eso? Es que esta ahuyenta la mala vida. ¿Puede hacer eso? Nosotros estamos pues acostumbrados a ver culturalmente. Que alguien diga, es que me conseguí una piedra muy buena que te ayuda para equilibrar, pues no sé, ciertas energías del cuerpo, o incluso, mira, esta piedra, tal cosa te ayuda, si tú te la cuelgas o la traes de esta o de esta otra forma, te puede ayudar, no sé, hasta la digestión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, aquello que tiene un uso es tal vez para hacer casas, por ejemplo, la tomo de ahí y le doy un uso de fe. Como que esta piedra me va a traer suerte, esta pata de animal me va a traer suerte. Y entonces la saco del uso que tiene, porque no he sojuzgado la tierra, y le doy otro uso. Y esos son los problemas que vienen. Entonces, por eso dice Dios, no sojuzgabas la tierra, le estabas dando mal uso al campo, a los animales, a los frutos. Mira, no dejabas descansar la tierra. Empezaste a adorar el sol, empezaste a adorar a la luna, hiciste toda clase de cosas. Empezaste a crear un entorno muy distinto, incluso terminaste dañando el ambiente. Pues ahora que tú eres esparcido por las naciones, casi la tierra aplaude tu ausencia. La tierra descansa. No es porque la tierra sea una persona, es que la tierra obedece a leyes. Es como la gente que se hace de mascotas y no las trata bien. La persona muere, pues es casi como que la mascota aplaude, ¿no? Aplaude casi como diciendo, oh, ya descansé de este amo que no me daba de comer, que me pateaba cada rato nomás porque sí, o me daba, pues sí, no el trato adecuado. Entonces viene el cautiverio como la parte más dura y en efecto eso es lo que Israel pasó, el cautiverio. Incluso nosotros sabemos de escenas bíblicas donde israelitas comían a sus hijos. Eso lo encontramos en los relatos de los reyes. Eso es de sumo interés. Entonces, esta palabra, me acerco al final, pues presenta un contenido de mucho valor en cuanto al desarrollo de una nación, en general en cuanto al desarrollo de las naciones. Entonces, eh, Dios está diciendo, mira, ¿te has olvidado de la ley que te di de mi pacto? Has perdido tu identidad. Si has perdido tu identidad, ya no eres mi pueblo,
ni vas a anunciar mi nombre. Eres como los demás. Entonces, que cualquiera otra de las naciones fuertes venga por ti, porque eres uno más. Yo te llamé para ser el pueblo particular mío. Y mira los efectos. ¿Hasta dónde has llegado? A un descontrol tal de la tierra que terminas tú, incluso ya sea ofreciendo a tus hijos en adoración, como sucedió en muchos momentos, o bien ingiriendo a tus propios hijos. Aquí llama la atención, hermanos, por ejemplo, no se ve una prohibición de canibalismo. Más bien aquí se presenta el canibalismo, pero en un sentido, digámoslo, consecuencial. Mira, no haces esto, la consecuencia es que en algún momento tú mismo terminarás comiendo a tus hijos, pero no porque yo lo apruebe, sino como consecuencia de haber desatendido mi pacto. No miramos aquí prohibición de canibalismo así. Está diciendo Dios, presentándolo, mira, esto es algo terrible. Es tan terrible, ¿a dónde has llegado? A comer a tu misma carne, a tu misma sangre. ¿Por qué? Porque te has olvidado de mí. Pero Dios ya antes nos ha presentado todo lo que ha venido antes para llegar a ese punto tan espantoso como es comer a los hijos. Y Dios ha dicho antes, mira, pasarás por esto, y si no entiendes, vendrá esto, y si no entiendes, vendrá esto. Pero tú mismo experimentarás, Israel, las consecuencias y los efectos de alejarte del pacto. Y recordamos que todo ese pacto se dio originalmente según la misma ley, el Pentateuco, el Génesis, en el libertador prometido. Es decir, ya todo eso, hemos dicho siempre, estaba en Cristo. Te has alejado de este pacto que originalmente se mencionó en relación con el libertador prometido. Entonces, fuera del libertador, fuera de ese pacto dado en él, la vida se vuelca y se da sin rumbo. Y todo eso, naturalmente, pues va a resultar en algo lamentable cada vez más. Israel, por desgracia, no paró eso. En su historia, Israel no paró eso. Y por eso miramos en el final, por ejemplo, de las crónicas de los reyes, miramos el exilio. Y sucedió, se dividió el reino y un exilio para el pueblo del norte y después un exilio para el reino, primero para el reino del norte y después para el reino del sur. Porque tal parece que Israel no guardó la ley y así caminó. Así como estaba en lo de la obediencia. Mira, si guardas mis sábados, recordamos, entre otras cosas, el cautiverio, porque fue Israel, es que no guardaste mis sábados. Y ya dijimos, no es el día, no es las 24 horas que dura ese sábado, no es el sábado en sí como tal, por ser únicamente ese día, sino lo que todo eso implica. Y por eso Israel generó todo eso. ¿Y a qué llegó? Pues finalmente un exilio. Y a un exilio, pues del que incluso decimos hoy, no se ha podido levantar. Lamentablemente, no se ha podido levantar. Pero eso es lo que Dios está diciendo. Israel, te apartas de la ley, de mi pacto, vas a empezar a ver consecuencias graduales. Y así como los padres que corrigen a los hijos, mira, esta vez te doy tal vez un cuerazo, en lo siguiente te doy 3, en lo siguiente esta otra cosa, y se va de forma gradual. Incluso así el hombre castiga en las clases, mira, esta vez te dejo pasar con un regaño aquí entre el grupo, en la siguiente te quedas fuera, en la otra te quito un punto, no sé, te llevo a la dirección, ¿no? Hay cosas graduales, lo mismo sucede en los trabajos. Así hace Dios. No atiendes, viene esto. No atiendes, después de esto que ya te dije, viene esto enseguida. Y así sucesivamente. Que el Señor bendiga su palabra.